Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. La idea, el esquema de la charlita de hoy es primero empezar con una introducción del tema. El bloque 1 y la introducción son una misma parte, hacer un descanso, luego el bloque 2, hacer un descanso y luego bloque 3, conclusión y terminar. ¿Sí? Al final de cada bloque vamos a habilitar un espacio para las preguntas y como son, según lo que me dijo Santiago, son varias horas de trabajo, es importante que tengamos ese ida y vuelta y que esas cosas las vayamos pensando de a poco. ¿Por qué? Porque no es una charla de media hora y ya, o 40 minutos y se van, sino que es toda una jornada de trabajo. 2 horas, 2 horas y media, vamos a estar un rato largo acá. Bien, eso primero, el esquema sería ese, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es comunicar los objetivos de este curso, de esta charla. El primer objetivo es que ustedes conozcan los 5 argumentos o 5 puntos débiles que tiene la teoría de la evolución. El segundo, no son los únicos, pero yo elegí 5. El segundo objetivo es que ustedes reconozcan los elementos auténticamente científicos de la teoría, que no tienen nada de objetable, ni de peligroso para la fe, ni para la verdad. Hay elementos absolutamente legítimos, gracias, en la teoría, y el objetivo es que ustedes los conozcan. El tercer objetivo es que ustedes entiendan la relación entre evolucionismo, relativismo, ateísmo, antiteísmo y antirreligiosidad. El cuarto objetivo es que conozcan la diferencia entre los distintos tipos de teorías. Van a ver que no son lo mismo la teoría darwinista del siglo XIX, la neodarwinista de los años 30 para acá. En las últimas décadas también ha habido varias reformulaciones de la teoría. Antes de Darwin había una cierta idea transformista. Entonces la idea es que ustedes no vean el evolucionismo como un bloque homogéneo, sino que sepan que hay varios tipos de teoría y a la hora de discutir o de pensarlo, tengan en cuenta esas diferencias, porque si no van a quedar pagando. El quinto objetivo es que conozcan los autores que trabajaron este tema antes de nosotros. O sea, este tema no lo empezamos Santiago y yo hace 2 semanas, ni hace 2 años, sino que lleva mucho tiempo. Piensen que el libro del origen de las especies fue escrito en 1859. O sea que estamos hablando de 1 siglo y medio. Ha habido mucha gente que trabajó el tema, en la Argentina incluso, en Europa, en todo el mundo. El sexto es que conozcan las implicancias de este tema y la relación con la Biblia. ¿Sí? Recuerdan que en el libro del Génesis se cuenta que la Biblia, se cuenta que el mundo fue creado en 6 días. Y por último, que seamos conscientes de la corrección política en torno a este tema. No sé si todos estamos conscientes de que existe una corrección política o a qué llamamos corrección política. Ustedes me dirán. Corrección. ¿Saben a qué se llama una corrección política? Una corrección política se refiere a gente que corrige a otros ante el público, ante la opinión pública, en los medios de comunicación, en la cultura, y que en este tema particular de la evolución, la corrección política pasa por presionar, por atacar, por cuestionar y por destruir la fama de todo aquel que ose criticar la teoría de la evolución. Es decir, ¿a qué llamamos corrección política? A ese conjunto de periodistas, científicos, gente influyente, académicos, que cuando alguien plantea una crítica a la teoría de la evolución, en vez de discutirla racionalmente, argumento a favor, argumento en contra, te ataca en lo personal, te cuestiona,
te dice que sos un medieval, que sos un retrógrado, que sos un descerebrado, básicamente que sos un imbécil, y entonces te dice, vos no tenés derecho a discutir eso, porque existe un gran consenso científico en que la evolución ocurrió. ¿Y quién sos vos para ponerlo en duda? Entonces la corrección política, a eso llamamos corrección política, a ese conjunto de presiones psicológicas, mediáticas, culturales, que te tapan la boca, te amordazan y te hacen quedar como que si vos criticás eso, no existís. ¿Olga? Entra también, digamos, las tramas ocultas dentro de la política para derrumbar. También. La corrección política tiene dos facetas, una externa, que es la que acabo de explicar, y luego la interna, que es la que desliza Olga, que cuando se publica un libro contrario a la teoría de la evolución, hay gente que directamente no hace la reseña. ¿Por qué? Porque no le quiere dar publicidad al libro. No es que hace la reseña pero lo critica, lo cual sería por lo menos honesto. No hace la reseña, el libro no existe. Entonces, toda la literatura a favor de la evolución se publica, se difunde, se comenta, se reseña. Toda la literatura en contra de la teoría se oculta. Nadie sabe que existe. No es que saben que existe pero la criticás. No existe. Es una censura interna, como lo que utilizaba usted. Y si esa gente sale a los medios y en algún momento asoma la cabeza y ya no se la puede ignorar, se le critica, se la descalifica, y nunca con argumentos, sino con presión, con descalificación personal, con desestimación, etc. Entonces, a eso llamamos corrección política, ¿sí? Bien, yo soy licenciado en filosofía y el tema de la evolución implica muchas ramas del conocimiento en las cuales yo no manejo, no soy experto. Por ejemplo, no soy genetista, no soy paleontólogo, no soy biólogo. Entonces, lo que vamos a manejar no es conceptos en profundidad de estas ciencias, sino conceptos a un nivel sencillo, pero que es el nivel que se maneja en los libros de educación, en los textos escolares, en los medios de comunicación. Es decir, no voy a usar un nivel más bajo, pero tampoco más alto, ¿sí? Y en la medida en lo posible vamos a tratar de mantenernos en cierta sencillez. Pero sí les quiero decir que cuando yo haga afirmaciones de genética, de paleontología o de biología, no las hago por mi propia formación, sino apoyado en las luces y en el conocimiento de otros autores. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá me siguen todos? Sí. ¿Por qué estudiar este tema? En una palabra, porque Santiago y yo coincidimos en que es una especie de dogma de la actualidad. Vos hoy podés cuestionarlo todo. Podés cuestionar si el hombre y la mujer son categorías culturales o si hay un sexo biológicamente dado desde la concepción, y hoy la gente lo cuestiona sin ningún problema, o muchos lo cuestionan. Algo que está ahí, a la luz del día, y la gente igual lo cuestiona. Hoy incluso se cuestiona si en la concepción hay un ser vivo y también si es un ser humano. Y la gente lo cuestiona. Y nadie tiene ningún problema en cuestionarlo. Me enteré hace poco que hubo un grupo de veganos que atacaron una pizzería al grito de liberación animal. O sea, hoy cosas absurdas son propuestas y lo natural, como comer carne, que un hombre sea hombre, que un varón sea mujer, que una mujer sea mujer. Bueno, pero esto, vos cuestionás esto y te caen todos encima. Vos llegás a decir que la evolución no es tan cierta o no es tan formidable o no tiene la fuerza argumentativa o no es tan evidente, o peor aún, que hay críticas, y todo el mundo pierde la cabeza. Entonces eso llama la atención. Porque, ¿por qué podemos cuestionar otras cosas y esta no?
con el agravante de que nosotros no vemos la evolución. Nadie vio nunca a una especie transformarse en otra. Nunca nadie vio evolucionar una especie. Pero yo sí veo un niño en el vientre materno. Yo sí veo a un varón que es un varón, veo una mujer y es una mujer. Nunca nadie vio la evolución. Entonces, llama la atención. En la biología, por tanto, se presiona para que todas las investigaciones biológicas se realicen dentro del marco evolucionista. Es decir, hay un rechazo a una biología no evolutiva. En una palabra, la biología evolutiva sostiene que los seres proceden unos de otros a través de cambios graduales. Gradualismo. Esta palabra es clave. Márquensela, anótenla en algún lado. Gradualismo. Y después sostiene que la vida comienza desde un antecesor común. Por eso hablan de la descendencia común. Habría habido un primer ser que luego se habría reproducido en otros seres, estos a su vez en otros seres, y así hasta llegar a la actualidad, al siglo XXI. ¿Sí? Entonces, en última instancia, todos somos los tataranietos de este antecesor común, que habría sido un pequeño ser unicelular, algunos lo llaman un protozoo, una microbacteria, palabras así. Pero entonces, en última instancia, acá tenemos una bacteria, luego hubo una evolución, habría habido una evolución hacia los vegetales, luego hacia los animales, pasando por distintas clases, reptiles, mamíferos, hasta llegar al mono y luego del mono a nosotros. ¿Sí? Gradualismo, el cambio, la transformación no es abrupta, sino que fue, según la teoría, gradual. Fue la acumulación de pequeños, de incontables cambios a lo largo de millones y millones de años. Entonces, cuando vos haces una pregunta y dicen, bueno, pero yo nunca veo la evolución, te dicen, y claro que no la vas a ver. Porque para ver la evolución deberías ser muy longevo, y no lo sos. Pero la acumulación de millones y millones y millones de cambios, todo eso que es imperceptible visto en un momento, nos da un gran cambio por acumulación. Y cuando te plantean esto, te lo dicen desde la ciencia. Entonces, uno se queda como, bueno, también es lo que dice el científico. Pero se le oculta, y esto es lo importante, se le oculta que hay otros científicos, que hubo otros científicos que cuestionaron esta teoría. Y les voy a dar un nombre para salir de los ejemplos abstractos. Richard Goldschmidt. Este fue un genetista que en los años 40 escribió un libro que se llama La base material de la evolución. Y en su prólogo, él plantea que va a demostrar cómo hay una serie de organismos, de estructuras biológicas, que no pueden ser explicadas por acumulación de cambios lentos y graduales. Él era evolucionista, decía, yo creo en la evolución, pero a la hora de los hechos, de lo fáctico, miren, si nosotros formamos los seres de manera lenta y gradual, los seres no funcionan. Entonces, es falso que no hay científicos de fuste que cuestionen la teoría. Acá tienen uno, que incluso fue tratado como un loco en su época. A pesar de que él decía, yo no niego la evolución, pero no fue lenta y gradual. Se lo criticó duramente. Una pregunta, ¿lo de la corrección política es a nivel global? Aquí ya más global. O sea, se dan en todas las esferas, digamos,
no en todas las esferas, sino en todos los lugares, ya sean en el continente americano, En todo el mundo y en todo campo, decís vos. sí. En todos campos no, en varios campos sí. Por ejemplo, hay corrección política en historia, en moral, en religión, además de en ciencia, en sociología, sí. Ahora, en todos lugares, por ejemplo en Estados Unidos es muy fuerte la corrección en este tema. Hay un video, está bien tu pregunta, anótenselo, de un periodista que se llama Ben Stein. Este video está en YouTube y él acá documenta una investigación de cómo en Estados Unidos los profesores, los académicos que fueron explicando, que fueron publicando, que iban haciendo tareas donde sus investigaciones los llevaban a conclusiones no evolucionistas o por lo menos no darwinistas, eran presionados para que no publiquen y que cuando publicaron igual perdieron su trabajo. Y fueron cuestionados ante la opinión pública o eran personas que después no podían trabajar en ningún lado. Y estamos hablando de gente, doctor en biología, ciencias químicas, no estoy hablando de alguien que entra en un lugar, interrumpe, molesta, estoy hablando de un académico de trayectoria. O sea, este tema hay gente que no quiere discutirlo racionalmente, que impide el debate abierto de este tema. Lo cual en ciencia es absurdo porque la ciencia progresa a partir del debate, no gracias a un debate porque sí, sino un debate con reglas, donde vos pensás una cosa, yo otra, y vamos oponiendo nuestros argumentos y relacionándolos con lógica. Así progresó la ciencia. Pero en este tema hay gente que no quiere que se discuta y que presiona, por eso hay una corrección política. Por eso también llamó la atención nuestra. O sea, ¿por qué este tema no se puede discutir y otros temas sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene este tema? ¿Qué lleva este tema de especial? Bien, decíamos que el elemento capital, uno de los elementos capitales de la teoría era el gradualismo. Los seres habrían surgido gradualmente. El otro elemento capital era que todos los seres proceden de un ancestro común, de un descendiente común, por eso la descendencia común, ¿no? El ancestro común, el famoso origen, ¿sí? Y el otro elemento de la teoría era que el motor de la evolución no era una inteligencia suprema, una especie de deidad, sino que era el azar, la casualidad. Las cosas no ocurren porque hay una fuerza invisible que las lleva a su fin, sino por azar. Todos esos elementos son los que vamos a ver en qué medida se confirman o no en los hechos. Vamos ahora, con esto ya terminamos la introducción, pasamos al bloque 1. Algunos datos biográficos, como para hacernos una estructura. Primero, Darwin. ¿Les suena en qué año nació? ¿O qué siglo por lo menos? Siglo tiene que sonarles. ¿Se acuerdan que el origen de las especies dijimos que qué año era? El 19. Darwin nació en Inglaterra en 1809. A los 22 años se embarca en un viaje de 5 años en el crucero HMS Beagle y visita las islas del Pacífico y los archipiélagos de Galápagos, en Ecuador. Y también visita América del Sur, incluso estuvo en Argentina Darwin. Sí, sí. Todos los males. Se embarca, viaja 5 años y a los 50 años publica El origen de las especies, que es su libro más conocido, 1859. Pero hay más. En 1871 publica 2 libros más,
el origen del hombre y la descendencia del hombre. Y además hay cartas de Darwin que han quedado. Esto es muy importante porque a veces la gente en su análisis se limita al origen de las especies. Y listo. Pero hay que ver que también escribió otras cosas y hay cosas muy relevantes que se pueden relacionar. Darwin muere en 1882 en Londres. Cuando Darwin publica sus ideas, las ideas biológicas de él, de un cambio lento y gradual, son perfectamente consistentes con otras ideas que tenemos que hablar ahora. Si yo les digo que los seres cambian permanentemente, entonces les estoy diciendo que las esencias son fijas o que son relativas. Si yo les digo que los seres mutan todo el tiempo, estoy diciendo que los seres son estables o que son inestables. Inestables. Entonces, si los seres mutan permanentemente, también se puede pensar que la moral, que la verdad, que la justicia son categorías inestables. La filosofía relativista encontró una perfecta armonía con la biología de Darwin y consumaron un feliz matrimonio. Entonces, para las corrientes relativistas del siglo XIX, pero sobre todo del XX, encontraron en el darwinismo una confirmación, una supuesta confirmación. Entonces, venían los ideólogos relativistas y decían todo es relativo, todo cambia, nada es permanente. Como decía Heráclito, ¿recuerdan la frase de Heráclito? No nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, porque una vez que nos bañamos, cuando volvamos ya no es el mismo río. Entonces, y hasta la ciencia me da razón, porque la ciencia demostraría, dicen ellos, que los seres evolucionan permanentemente, que no hay categorías fijas, que todo es un perpetuo cambio. El cambio, el cambio, el cambio sin sustancia, sin permanencia, sin algo que lo sostenga. Entonces, el mundo relativista vio con agrado la evolución. La evolución también, la teoría, fue impulsada desde centros y organizaciones ocultistas que se dedicaban al tema del conocimiento y sobre todo una organización muy importante que se llamó la masonería. Supongo que algunos la conocen. La masonería. Entonces, imagínense que tuvo una difusión en todo el mundo y que aquellos que tenían algún tipo de reserva veían que o se sumaban a lo culto, a lo científico y ganaban prestigio, o si empezaban a publicar en contra eran criticados o ignorados. Entonces empezó como decir, bueno, ¿qué hago? ¿Publico lo que realmente creo que está pasando o publico algo que quizás no es tanto lo que yo creo, pero que por lo menos me va a dar fama? Y empieza todo el cuestionamiento. Decíamos, bueno, un poco de la biografía de Darwin. Paralelo a esto, habían otros científicos que estaban investigando, entre ellos el monje agustino de la Orden de San Agustín, católico, llamado Gregorio Mendel. ¿Les suena a Gregorio Mendel? ¿Las leyes de Mendel? Bueno, Mendel, en 1865, 6 años después, descubre las leyes de la herencia. ¿No? Él estaba trabajando con arvejas, cruzó semillas en distintas plantas y descubre, como se considera que descubre las leyes de la herencia y son los primeros trabajos en genética. Pero en esa época nadie le da mucha atención a lo que dice. Él muere en 1884 y recién su tarea es valorada en 1900. Ahí otros científicos toman la tarea de Mendel y ahí surge oficialmente y ya con reconocimiento científico las leyes mendelianas, las leyes de la herencia. Cuando las leyes de la herencia se difunden,
los darwinistas se dan cuenta que las leyes de la herencia contradecían a Darwin. Entonces, el darwinismo tenía dos salidas. O se afirmaba en Darwin contra la evidencia, o moría. ¿Saben qué hizo? No hizo ni una cosa ni la otra. O sea, no dijo, Mendel tiene razón y Darwin está equivocado. Tampoco dijo, Darwin tiene razón y Mendel está equivocado, porque no podía. Hizo algo más hábil. Reformuló la teoría de manera tal de no desacreditar completamente a Darwin, pero no enfrentarse con las leyes de Mendel. Y esa reformulación se discutió mucho, duró unos 30 años y termina en el neodarwinismo. Es decir, cuando la formulación está terminada por varios científicos que ahora voy a mencionar, podemos considerar que nació el neodarwinismo. Es decir, el darwinismo sería la etapa desde 1859 a 1930. Y luego, el neodarwinismo es la etapa de 1930 hasta la actualidad. Que igual hay diferencias y todo, pero por ahora no sirve esto. Pero lo que yo les quiero mostrar es que se dice que el consenso científico es la norma absoluta de la ciencia. El consenso científico es solamente el consenso entre las personas. El consenso no es una norma de nada, porque durante 35 años el consenso científico ignoró o desestimó o no le dio validez a Mendel. 35 años. Mendel incluso murió en el 84, entonces cuando Mendel es reivindicado, cuando sus investigaciones son reivindicadas, él ya había muerto. ¿Qué significa? Que a veces algo puede ser verdad, aunque los científicos no lo reconozcan así. Y la misma historia de la ciencia nos lo está diciendo. Ojo con eso, porque te dicen, no, esto todavía nadie lo reconoció. Primero que no siempre es así. Pero aunque fuese así, no significa necesariamente nada. Entonces, darwinismo es esto, neodarwinismo es la reformulación que fue generada para salvar a Darwin, pero sin oponerse con Mendel, porque también era muy evidente. ¿Me sigue la idea? Bien. Entonces, vimos las fechas de Darwin, vimos un poquito de Mendel. Ahora, en los años 20, tiene lugar otro hecho clave en la historia, que es en Estados Unidos. ¿Ubican el juicio a Scopes? ¿Les suena? ¿Les suena? 1925, juicio a Scopes. Ahora yo les borro para que no se distraigan con tantas cosas. Tengo miedo que esto se caiga, Santi. Qué papelón se cae, ¿no? Ahí está. Che, conviene el mate, Eso, pobre Santi que está detrás de la... Ustedes saben que en Estados Unidos cada estado tiene su propia ley. Nosotros acá tenemos un estado, tenemos una ley federal y hay una ley nacional que rige en todo el territorio de Argentina. En Estados Unidos no es siempre así. Hay leyes que rigen en todo el territorio y hay leyes que no. Por ejemplo, ¿se acuerdan que era muy conocido que había estados donde estaba la pena de muerte y otros estados donde no? Por tanto, si vos matabas a alguien en algún estado podías recibir cadena perpetua. Como estabas en otro, recibías por el mismo crimen la pena de muerte. Era complicado, pero había un estado que es el estado de Tennessee, que les debe sonar, donde había una ley que prohibía enseñar la teoría de la evolución, ¿no? Esa ley había sido firmada
con cierto guiño tácito del poder político que decía, bueno, vamos a aceptar esta ley, pero no lo vamos a aplicar. Sin embargo, había fuerzas, llamémosle evolucionistas, que querían tirar abajo la ley, porque decían, mientras la ley exista, nosotros no podemos estar a salvo, porque dependemos ahora de la buena voluntad de un legislador que nos hizo un guiño, pero eso no está escrito en ningún lado. Según la ley no nos podemos enseñar. Y provocan un caso. Entonces, los evolucionistas incentivan a un profesor llamado Scopes a que enseñe una clase algo a favor de la teoría de la evolución. Entonces se arma todo un caso. Intervienen dos abogados brillantes de la época. Como fiscal interviene William Jennings Bryan. Y como abogado defensor de Scopes interviene Clarence Darrow. Entonces, como intervienen dos abogados de la época muy conocidos, el tema cobra notoriedad en la opinión pública. Se lo condena a Scopes a una multa de $100. Pero con eso lo que se hace es visibilizar el tema y empieza a haber toda una escalada legal de gente que apela y empieza a haber una discusión en los tribunales sobre el asunto. Por supuesto que los medios de comunicación se ponen contra la ley, diciendo no, esta ley tiene que caer. Bien. Les cuento que años después, en 1968, el Tribunal Supremo declara inconstitucional la ley. Inconstitucional significa que la ley es incompatible con la Constitución de Estados Unidos. Habíamos dicho que el darwinismo nacía en 1930. Los científicos que eran los responsables de esta reformulación son los siguientes. En paleontología, George Gaylord Simpson, ¿no? En genética, Teodoro Dobzhansky. En biogeografía, Wallace. Y en taxonomía, Ernesto Mayer. Estos son como, digamos, los papas, los cabecillas, los referentes mundiales del evolucionismo. Y esto es importante saberlo porque si vos tenés, por ejemplo, que Simpson, no es Homero Simpson, ¿no? Santi, si Mayer dicen una cosa y después viene un evolucionista, dice otra, pero si el evolucionista que dice otra está acá abajo, entonces vos no tenés por qué tomar como referente lo que diga este evolucionista. Tenés que tomar como referente lo que digan los cabecillas. Porque ellos son los que definen la ortodoxia en los textos. No lo define él. Entonces, que haya un científico por ahí que no sea tan agresivo con la religión, o que no sea tan antibíblico, o que no sea tan darwinista, es una cuestión de él. Pero los que definen los contenidos fueron estos. Entonces, cuando nosotros discutimos o debatimos con el evolucionismo, no debatimos con que puede ser un marginal, debatimos con lo que es la ortodoxia oficial, en los libros de texto escolares, en los manuales, en las ponencias, ellos es lo que dicen, esto es lo que vale, esto es una opinión marginal. ¿Sí? Entonces, Dobzhansky, ahora se los escribo, que son personas de nivel internacional, y habíamos dicho Wallace. Entonces la síntesis nueva, el neodarwinismo, también llamado teoría sintética, lo pueden ver así en los libros, es la reformulación del darwinismo. Una cosa que se oculta en los textos es que te dicen que el neodarwinismo es simplemente Mendel más Darwin. Y vos nunca te enterás que en realidad el neodarwinismo no es Mendel más Darwin, es
adaptar a Darwin para que no quede desacomodado con Mendel. Me parece que hay una diferencia. Pero ¿por qué te lo presentan así? ¿Por qué creen ustedes? Para no perder credibilidad. Porque si yo te digo, Darwin fue desacreditado por Mendel, entonces Mendel parece que destruyó el darwinismo. Eso no se puede decir. Entonces te lo presentan como no, el neodarwinismo incorpora a Mendel, que está en perfecta sintonía con Darwin, solo que Mendel vio una cosa distinta, pero no opuesta. Y como uno no conoce de genética, no entiende por qué, bueno, dices, así será, pero no, fueron cosas distintas y hasta opuestas. Entonces, en el darwinismo, en el antiguo, había dos ideas que tampoco se difunden mucho porque no les conviene hoy a ellos difundirla. Una era que Darwin era racista. ¿Sabían eso? Y otra que Darwin planteaba la lucha por la supervivencia del más apto y que esto tuvo un montón de implicancias. Darwin, ¿de dónde había nacido? ¿Recuerdan? Bien. Él planteaba que dentro de los seres humanos había un humano superior. El blanco inglés. O sea, no, distinto. Entonces, lo que él planteaba en definitiva era un racismo donde en la cumbre de la evolución estaban los ingleses. Esto hoy tampoco se dice. ¿Por qué? Porque esto no sería muy antipático y pondría a la gente a favor o en contra de la teoría. En contra, pero eso no se puede decir. Entonces los divulgadores de la teoría lo saben, lo callan, si se lo tirás no lo van a negar, pero no lo difunden. ¿Por qué? Difunden otras cosas. En la lucha por la supervivencia, según la teoría evolutiva, los seres se iban desarrollando por cambios y permanecían los más fuertes. Entonces, entre, por ejemplo, dos leones, uno más rápido que otro, el más rápido era el que iba a sobrevivir. Y ese iba a transmitir ese poder, esa ventaja a su descendencia. Y a su vez su descendencia, si tenía más habilidad para cazar, iba a transmitir esa ventaja a su descendencia. Y así sucesivamente. Pero cuando este concepto fue llevado a la parte humana, empezaron a decir, bueno, si nosotros somos seres que venimos de los animales, y si los animales están en guerra perpetua, abierta contra ellos, comiéndose, matándose los unos a otros, y si nosotros en el fondo no somos más que animales evolucionados, si ellos se matan unos a otros, ¿por qué no nosotros hacer lo mismo? ¿Qué tiene de malo que si yo quiero algo, tengo un imperio, quiero aplastar a alguien, quiero imponer, ¿por qué no? Es lo mismo, o sea, si un animal puede comerse, un animal fuerte, comerse más débil, ¿por qué yo no puedo tener un ejército e invadir a una colonia en África? Es lo mismo. Entonces esto sirvió, que esto es lo clave, sirvió a Inglaterra como una justificación de sus políticas de colonialismo. Esto tampoco se dice. Inglaterra tenía colonias en todo el mundo, pero no colonias a las que les traía su ciencia, su orden político, su cultura, sino colonias que exprimía para enriquecerse sin dejar riqueza ahí. Porque si un imperio tiene muchas sucursales, digámoslo así, pero favorece a esa gente, si transmite su cultura, su lengua, su patrimonio tradicional, y si se enriquece, pero también deja riqueza en el lugar, yo no tengo nada contra eso. Inglaterra no hacía eso. Nunca lo hizo. ¿Cómo? Que no lo pueden hacer nunca, sino cómo iban a seguir
Se puede ser, digamos, eran con una concepción de un imperio imperialista, podríamos decir. No un imperio al servicio del bien común, sino al servicio del bien propio y que el otro se muera. Entonces, Inglaterra siempre fue así. Por algo le dicen los piratas. Bien. Pero se apoyó en esto. Darwin, de alguna manera, le dio un argumento. Por eso digo, Darwin nutrió a los relativistas, nutrió también a los imperialistas. Entonces, si los leones se pueden comer entre sí y si el más fuerte sobrevive, ¿por qué nosotros no podemos tener un ejército más fuerte que ustedes e invadirlos? Es lo mismo. Y si no somos más que animales, y si en los animales no hay justicia, porque no hay un tribunal de justicia y todo, entonces nuestra justicia, nuestras ideas son en el fondo un poco, son ficciones. ¿Sí? Entonces a esto se llamó la lucha por la supervivencia. Lo que además descubre el neodarwinismo es que en el interior de los seres ocurren micromutaciones. Esta palabra es clave. Darwin había hablado de cierta variabilidad genética. Lo que los neodarwinistas dicen, esa variabilidad genética a la que se refería Darwin son las micromutaciones. Y esto es clave. Las micromutaciones están probadas, son evidentes, están corroboradas. Nadie niega las micromutaciones. Son el sistema que se copia a sí mismo. Y se copia en una cantidad, digamos, prácticamente millonésima, millones de copias. Ahora bien, dicen los neodarwinistas que la acumulación de estos pequeños cambios a lo largo de millones de años es la que genera ese nuevo ser. ¿Sí? Y dicen, generalmente el sistema se copia a sí mismo con acierto, pero podría haber algún caso, vamos a poner un 1%, en el que el sistema comete un pequeño error. Bueno, ese pequeño cambio, sumado a otro pequeño cambio, sumado a otro pequeño cambio, nos daría en algún lapso de tiempo, según los darwinistas, un gran cambio. Y ahí saltaríamos de especie. Entonces siempre la especie se da, el salto de especie según los darwinistas se da, y los neodarwinistas, de menor complejidad ¿a qué? A mayor complejidad. Entonces te muestran, por ejemplo, el ojo. Te muestran, acá tenemos un ojo de un animal más básico. Acá tenemos el ojo de otro animal, pero un poquito más. Acá tenemos otro ojo. Entonces te van mostrando cómo el sistema óptico sirve para lo mismo, pero que va evolucionando en distintos seres vivos. El sistema respiratorio, te lo muestran, mismo sistema, pero va evolucionando y va cambiando. El sistema circulatorio, por ejemplo, en los reptiles son de sangre fría, pero nosotros somos de sangre caliente. El sistema, la columna vertebral, los seres terrestres, invertimos el 40% de nuestra energía en movernos, en desplazarnos. Yo invierto más porque me muevo mucho, pero eso es otro tema. Pero invertimos el 40%. Los seres acuáticos no invierten el 40%, mucho menos. ¿Por qué? Claro, porque están nadando. Entonces lo que muestra Darwin es que, y los neodarwinistas, es que hay como una especie de plan común, hay semejanzas entre los seres. ¿Por qué? Porque todos venimos del mismo ser. ¿Por qué tenemos como los monos, bueno, 2 brazos, 2 piernas, tronco, cabeza? Bueno, porque en el fondo en algún momento vinimos del mismo ser. Y compartimos estructuras con otros seres. ¿Los pájaros tienen corazón, sí o no? Nosotros también. ¿Tienen ojos los pájaros? Nosotros también. ¿Los reptiles se desplazan? ¿Tienen patas? Nosotros también.
siempre decimos, no, los hombres tenemos piernas, no patas, pero tenemos elementos para... Los órganos sexuales también se replican en algunos seres anteriores, en el caballo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno podría encontrar semejanzas, es decir, bueno, esas semejanzas son porque venimos de un ancestro común. Bien. Para ir terminando el primer bloque, en el 1953 tiene lugar el descubrimiento del ADN. Los científicos fueron Francis Crick y James Watson. Y estos dos científicos fueron premiados, tuvieron un premio Nobel en 1962. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa estructura que lo habrán visto por ahí en el secundario? Uno tiene la A con la T y la G con la C. ¿Se acuerdan? Que es como esa estructura, ¿sí? El ADN. La A es adenina, la T es timina, la G es guanina y la C es citosina. Son como pares de cosas que se van relacionando siempre. La famosa estructura de la doble hélice, ¿no? Ellos, con ese descubrimiento, ellos toman un modelo de origen de la vida, que era un modelo que venía del ruso Alexander Oparin. En ese momento, años 20, este ruso había desarrollado la teoría de la sopa prebiótica o el caldo primitivo. Entonces, según este hombre, hace millones de años, antes de que existiera la vida, había como una especie de reacciones químicas, ¿no? Todavía no había ningún ser vivo. De repente cae un rayo y la combinación de esas acciones químicas genera la primera célula viva, capaz de autorreplicarse, reproducirse. La que estaba acá, ¿se acuerdan? Cuando dijimos en el ancestro común. Lo que hicieron ellos fue replicar eso y lograron algunos aminoácidos. Pero eso, que era algo muy pobre y que para algunos no era suficiente y otros no, se presenta ante la opinión pública como la gran confirmación ¿de qué? Del neodarwinismo. Y cuando llega el centenario, los 100 años de Darwin, entonces el centenario los encuentra a todos en un gran triunfalismo darwinista. Todo el mundo hablaba de Darwin, era prácticamente un dios. Y si vos decías que no, miren acá esta investigación no confirmó todo, no, tengo alguna reserva, la corrección política se te aplicaba. ¿Sí? Entonces, se difunde esto por todos lados y la gente queda como que Darwin tiene razón. Y si Darwin tiene razón, y si hay millones de años, y si los seres no son creados por separado, y todos provienen de un ancestro común, y si el motor de la evolución no es una fuerza providente, sino el azar, entonces, ¿qué queda del relato bíblico? Nada. ¿Qué queda de la revelación cristiana? Nada. ¿Sí? Por eso es que de alguna manera, desde la ciencia se atacaba la fe. El problema era que no era la ciencia, eran los científicos. Y tampoco eran todos los científicos, sino que eran un sector que de alguna manera callaba al otro sector y no dejaba que ese otro sector pudiese rebrotar y en igualdad de condiciones discutir este tema. Bien, hasta acá llegamos en el primer bloque. Ahora habilitamos el espacio para algunas preguntas y después tenemos un descanso. ¿Puedo hacer? Sí, te digo con ganas. Sí. ¿Quién representa a la minoría? En el sentido de argumentos y evidencia. ¿La minoría no darwinista? Los que están a favor
No entiendo la pregunta. ¿La minoría en qué sentido? O sea, ¿a quién se le tiene más en cuenta, digamos, a partir de los hechos que se dieron? Y no hay duda que a los darwinistas, que a los evolucionistas. Decíamos que la corrección política suprimía las reservas, no hay ninguna duda. O sea, acá todos leen el diario, supongo, o han leído. ¿Cuántos artículos de diario han leído donde respaldan la teoría de la evolución? ¿Y cuántos en contra? Título, ¿eh? Ninguno. No sale esto en ningún medio. En los libros de texto, vayan los que son padres, supongo, vayan a los libros de biología de sus hijos. O sea, sin duda, la aplastante mayoría está a favor de la teoría de la evolución, sin ninguna duda. Y este tema no te dejan publicar, no te dejan aparecer, y cuando vos querés... Yo mandé cartas de lectores a la Nación y nunca las publicaron. Y hubiese sido un debate interesante. Yo no quiero que me den la razón, quiero que me dejen hablar y que me dejen debatir. Pero no te las publican. A pesar de que estamos en una atmósfera académica donde supuestamente podemos discutir las cosas razonablemente, con respeto, pero no te lo publican. Entonces, hay respeto y todo, pero en el fondo no es respeto. Porque yo no puedo decir lo que pienso en igualdad de condiciones con vos. Es una imposición. Caballero. Sí. Es una buena pregunta. En realidad los que censuran son... Acá hay dos sectores distintos. Uno es la corrección política, que esos son los que censuran. Otros son los papas o los cabecillas del neodarwinismo. Perdón. Que hoy, por ejemplo, ya murieron estos que te había dicho, Simpson, pero uno de los más grandes hoy, que Santi lo conoce muy bien, es Richard Dawkins. ¿Le suena? En realidad, cada uno hace un trabajo distinto. Estos se trabajan más en los medios de comunicación, en la cultura, en el periodismo. Y este se hace el trabajo intelectual de las conferencias, las charlas, los debates, los videos. A mí no me consta que él censure, no me consta que él levanta el tubo y dice a la CNN, no, cállenlo a Santiago Alarcón. No me consta, no lo sé, pero lo sabe y lo más probable es que lo sepa, porque lo sé yo. Entonces, lo dice, nunca lo denunció, que yo sepa. Entonces, quizás no lo haga, pero aprovecha la corrección política, no tengas ninguna duda. Y acá hay una gran deshonestidad, porque supuestamente lo ideal es que si estamos en una academia, un trabajo intelectual, tengamos un debate. Vos 45 minutos, yo 45 minutos. Vos me haces 3 preguntas a mí, yo te hago 3 preguntas a vos. Y listo. Y tengamos 500 debates organizados, con respeto, no hay ningún problema. Pero ellos no quieren el debate. La pregunta es ¿por qué? Olga. Yo pienso, ¿no?, el ejemplo que usted dio, digamos, de los ingleses, ¿no?, que fueron conquistando, pero ellos no aportaban nada, al contrario, sacaban. El aporte que ellos podían dar no les convenía porque perdían el poder, y hoy el pueblo, si gana en sabiduría, puede, ¿sí?, superarlos a ellos, y quizás ellos pasan para el escalón de abajo. Exacto. ¿No? A ningún tirano le conviene un pueblo culto. Los ingleses, por eso, por ejemplo, acá las invasiones inglesas fueron resistidos. 1806, 1807 fueron resistidos acá. Por eso que ahora no quieren conversar para nada. Se cierran que no, porque ahora Argentina está intelectualmente un poco más alto que en aquellos años de la conquista, y entonces no quieren, por miedo a perder, digamos. Voy a hacer un comentario más histórico, me salgo un poco de la ciencia. Pero Inglaterra siempre quiso estas tierras. Siglo XIX al principio, en la época de Rosas, Inglaterra pierde acá en la batalla
de obligado. Y no era Inglaterra sola, era la coalición de Inglaterra y Francia. Es decir, y cuando pierden, se les hace una resistencia sistemática, hasta el momento los tipos dicen, no podemos ganar acá. Se retiran, firman el tratado con Arana, y cuando se retiran, Rosas les exige que además de retirarse y todo, que hagan un reconocimiento al valor de nuestros guerreros. Y cuando se retira, la flota inglesa y francesa emite disparos de cañonazos en señal de reconocimiento a las fuerzas patriotas. O sea, cuéntenme un caso en que Inglaterra y Francia unidas pierdan y encima cuando se retiran tienen que retirarse diciendo reconocemos el valor de los guerreros. Es decir, Inglaterra tuvo siempre un apetito colonialista. Y acá Darwin lo que hace es servirle, o sea, es un apetito, un vicio, que se apoya ahora en una teoría científica, o supuestamente científica. ¿Estuvo Darwin acá con Rosas? No sé si estuvo con Rosas. Estuvo investigando, yo estudio historia y ¿Tuvo una reunión con Rosas? Durante la época de Rosas. Sí. Sí, claro, porque en la misma época. Entonces se encuentra con pueblos acá y dicen que eran bestias, que no eran seres humanos, sino que eran bestias, eran animales. Ahí es cuando vos decís que son que eran cifras. Que no nos trataron muy bien, sí, porque tenés razón. El viaje de Darwin, que duró 5 años, coincide con el primer gobierno de Rosas, una parte.